Como todos los miércoles, últimos miércoles de cada mes, el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa realiza un conversatorio sobre un tema de importancia en la República Dominicana. En esta ocasión vamos a tener como invitado pues, al magistrado Modesto Martínez, y él va a tratar un tema sumamente importante. ¿Por qué un tema sumamente importante? Porque dentro de todas las encuestas que se han realizado en los últimos años en la República Dominicana, pues ha salido como punto primordial el tema de la seguridad ciudadana, específicamente la inseguridad. Para nosotros, como Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, es muy importante este tema. Y nosotros acá en la Fundación Global trabajamos propuestas de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de República Dominicana. Por esa razón, pues, hemos decidido que en esta ocasión vamos a tratar el tema los retos y desafíos de la justicia dominicana en el siglo XXI frente a la inseguridad ciudadana. Y nada más y nada menos tenemos a nuestro amigo, dice él que hace de 40 años que trabajamos juntos, dice él, nuestro amigo de mucho tiempo, y también el honorable magistrado Modesto Martínez. El magistrado Modesto Martínez nació en Santo Domingo, cursó sus estudios primarios e intermedios en la Escuela Fidel Ferrer y en la Casa de la Providencia. Realizó el bachillerato en el Liceo Víctor Estrella Luz. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y obtuvo el título de doctor en Derecho en 1987. Vayan tomando la nota de la edad. Realizó estudios de reforma judicial en la universidad y se tituló como magíster en reforma judicial. Cursó estudios de didáctica y de educación superior en la Universidad Tecnológica UTESA. Realizó posgrados de estudios judiciales en la Escuela Nacional de la Judicatura, maestría en Sociedad Democrática y Estado de Derecho en la Universidad del País Vasco, entre otros títulos que también tiene. Ustedes saben que toda esta experiencia acumulada que tiene el magistrado sería cuestión de durar casi 2 horas leyendo su perfil. No quiero tomarle mucho tiempo a su exposición y quiero pedirles a ustedes un fuerte aplauso para el magistrado Modesto Martínez. Bienvenido. Muchas gracias, Josefina. Ciertamente el tiempo vuela y cerca de 30 años, aun cuando ella se conserva muy bien. Aquí hay muchas personas que compartimos esa etapa. Se trata de la Fiscalía del año 1996, una fiscalía para la historia. Solo estuvimos 1 año ahí y la gente cree que fueron 10 o 20 años. Hay un antes y un después con esa gestión. Hoy en día incluso se están viendo los frutos. El procurador apareció en una foto entregando unos títulos del caso de Bahía de las Águilas, que lo iniciamos nosotros allá en el 97. Así es que es una amistad de muchos años, al igual que otras personas que están aquí. Y agradezco mucho primero a la Fundación Global Democracia y Desarrollo por la atención de invitarnos y también a ustedes, como no, por el apoyo brindado en un día tan complicado.
Yo decía que el dominicano, ustedes me han escuchado mucho hablar del dominicano. Nosotros somos únicos de 1000 maneras diferentes, de 1000 maneras posibles. Hay un ejemplo que yo pongo de una persona, que solo es el dominicano, que va en la calle, tiene un carro parado de este lado y otro de este lado, y él se para aquí para conversar con alguien, tapando la vía. Cuando alguien viene que va a pasar y le toca, él se coloca a la derecha. Que pudo haber estado ahí desde el principio. Porque yo le digo siempre, lo mejor del mundo es ser dominicano, pero no es fácil. Nosotros hacemos cosas que usted dice, no, pero explícame. Eso ocurre mucho. Yo agradezco mucho, reitero esa invitación a compartir este tema que ustedes ya conocen. Les informo que durante muchos años he sido requerido para conversar sobre algunos tópicos de la justicia y sobre este tema de la criminalidad, el tema de la seguridad. Hay autores que no quieren que se hable de inseguridad porque supuestamente no existe, prefieren que se hable de falta de seguridad. Y las personas que me conocen me han estado durante todos estos años pidiendo que hable sobre esos temas, porque son conscientes de que en mi labor de investigación, que no cesa nunca, he logrado ahondar mucho en el estudio de esas disciplinas que son un verdadero dolor de cabeza para esta sociedad y para los demás países de Iberoamérica. No había querido temperar a esos pedimentos de planteamientos que le hacía en privado a los amigos, porque casi siempre coincidía con el tema de los procesos de selección de los jueces de las altas cortes. Y entonces, por un asunto de formación, tenía la aprensión y no quería que se entendiera que eso formaba parte de una estrategia publicitaria para redimensionar mi figura. Y entonces nunca acepté, pero ya hoy, liberado de esa sospecha, ¿verdad? Porque pasó el proceso de selección y esos no me eligieron. Si había una persona que necesitaba ese puesto era yo, porque yo tengo muchos muchachos y ese salario me caía bien. Pero yo creo que ni me tomaron en cuenta. Bien, este tema que vamos a abordar en la noche de hoy, vamos a tratar de que sea un poco dinámico, que no tarde mucho porque el clima no está para eso. La metodología que vamos a implementar es la de primero hablar de lo que son, el título ya lo tenemos, los desafíos de la justicia dominicana frente a la inseguridad ciudadana. En ese sentido, debemos hablar un poco de lo que consideramos seguridad o inseguridad ciudadana. Luego, entonces, abordar aquellos elementos que abonan la criminalidad, para luego seguir con lo que es el desempeño de la justicia actual y finalmente, como una sorpresa premio por haber comparecido hasta aquí, les voy a hacer partícipe de un proyecto novedoso sobre un nuevo sistema de justicia penal que tiene alta vocación para resolver los problemas que tenemos hoy en día. Así es que vamos a iniciar hablando de seguridad ciudadana en el sentido de que es una aspiración de todas las sociedades. La seguridad hoy en día ocupa un lugar preponderante en lo que son los retos y desafíos de los gobernantes en todos los países de Iberoamérica. Porque con el tema ya de la globalización y la apertura de frontera, se debilita mucho lo que son los controles. Y entonces hay una preocupación muy grande por todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. ¿Qué
debemos considerar seguridad ciudadana? Mucha gente lo confunde con la criminalidad y nosotros vamos a establecerle aquí unas diferencias que ustedes van a darse cuenta inmediatamente que la seguridad ciudadana no está vinculada con la criminalidad. Le voy a explicar ese detalle que parece un poco paradójico, pero la seguridad es un derecho que tiene el ciudadano de sentirse protegido en su entorno, en su hábitat, y una responsabilidad del Estado también de propiciar las condiciones para que esa sociedad mantenga todos los que son los niveles de riesgo controlados. Entonces, cuando hablamos de seguridad, que tampoco podemos confundirla con seguridad pública, ya que la seguridad pública alude a una serie de ejecuciones que lleva a cabo el Estado preponderantemente para lograr que se afiancen otros valores que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Pero lo que tiene que ver con seguridad solamente alude a esa sensación que en muchos casos está vinculado al aspecto subjetivo de cada individuo. De manera que el Estado tiene la responsabilidad de eliminar todo lo que son los riesgos. Se le da una importancia preponderante a todo lo que es crimen o delitos, pero realmente en la sociedad de hoy hay que tener una visión más expansiva para entender que no solo los crímenes y los delitos constituyen elementos de riesgo, sino que cualquier situación que afecte la integridad de la persona hay que considerarla como un elemento de riesgo. Algunos autores pretenden sacar de ahí lo que tiene que ver con los casos fortuitos o lo que tiene que ver con los casos de fuerza mayor, incluso hasta los accidentes de tránsito. Pero realmente el Estado tiene la responsabilidad principalmente de eliminar todo lo que son riesgos. Y obviamente que el tránsito es un riesgo que, como ustedes saben, con la teoría ya que desarrolla Klaus Rossing sobre el riesgo permitido, el tránsito en la ciudad es un riesgo permitido en tanto el conductor vaya dentro del límite establecido por la ley. Pero si ese conductor sobrepasa el límite establecido por la ley, ya se convierte en un riesgo no permitido y entonces pasa como componente ya de un delito. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de ser protegidos contra la imprudencia que pueda cometer un conductor en las vías. ¿Y por qué no contra los desastres? Porque el impacto de un desastre no es el mismo si se toman adecuadas medidas como si, por el contrario, hay negligencia de las personas que tienen la responsabilidad de protegernos a todos. No hubo una vez, no es muy bueno decirlo aquí, alguien que dijo que no venía a un asunto y vino. Ya. Miren dónde estamos. Ya. Hasta ahí está bien. Ya, por favor, que quiero terminar mi charla. Ha habido muchos autores que han trabajado el tema de la seguridad ciudadana, incluso Armando Matrice, una persona que trabajó muy bien con el asunto de la observación, el mundo siendo observado, que fue un trabajo en donde él resaltó los que ya había hecho el formidable francés Michel Foucault, ¿se acuerdan? Con Vigilar y Castigar. Incluso una pasada presidenta de Costa Rica, Chinchilla, también escribió sobre la seguridad y la inseguridad ciudadana en América Latina, porque es un tema de mucha preocupación. Y es de mucha preocupación porque ha habido dificultad con estratificar los distintos elementos que convergen en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y nosotros aquí vamos a tratar de hacerlo, con un enfoque que, a mi modo de ver, me resulta un poco sencillo, y así espero que ustedes lo reciban. La seguridad ciudadana
como ya decía, está caracterizada por una serie de acciones que asume el Estado principalmente para eliminar los riesgos que podamos tener nosotros los ciudadanos en nuestra interacción diaria. Esa es la misión principal, porque todos sabemos los beneficios de la seguridad. Esa seguridad tiene que ser combatida, pero para combatir la seguridad se adoptan algunas medidas tendentes a crear estados de control y se olvidan que para poder combatir con la criminalidad hay que manejarse en dos vertientes diferentes. La primera es, primero, identificar cuáles son los elementos que alimentan la inseguridad. ¿Por qué hay inseguridad? Existe inseguridad por los niveles de riesgos que existen y que penden sobre cada uno de nosotros. Entonces, la idea clave es identificar en dónde están esos riesgos. Y esos riesgos los encontramos entonces en un capítulo que se conoce como criminalidad. Para nosotros poder controlar la seguridad ciudadana, tenemos que atacar en primer lugar el aspecto relativo a la criminalidad. Pero no solo conformarnos con eso, sino que también tenemos que trabajar el aspecto de la percepción. Porque, y ha sido una de las grandes fallas que han tenido los países que han tratado de combatir el tema, la perspectiva no es un derivado de la inseguridad. La percepción, no es un derivado de la inseguridad, sino un elemento aparte. Y es así como debe ser analizado. De manera que en el lugar en el que haya un alto índice de criminalidad, habrá también un alto índice de inseguridad ciudadana. Si baja la criminalidad, baja la seguridad ciudadana. Es una ecuación que parece simple. Sin embargo, la percepción es diferente, porque la percepción está asociada a un aspecto subjetivo de cada uno de nosotros. Y así como una persona puede, en un ambiente determinado, entender que existen altos niveles de peligro, es posible que otra no lo sienta, aún en el mismo escenario. ¿Se comprende? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo clásico del estadio de Quisqueya. En el estadio de Quisqueya, el que está en palco, si está un poco del lado izquierdo o del derecho para el área del Liceo del Escogido, eso está descubierto. Pero justo en el centro hay una valla. De manera que el que está ahí, todos los fanáticos que están en esa zona pueden ser víctimas de que se le acerque un foul violento. Sin embargo, el que está en el centro se relaja. ¿No es así? El que está en el centro se relaja porque la amenaza en cuanto a él disminuye, creo que a cero, porque no creo que haya habido historia de ninguna pelota que haya pasado por ahí. Pero los que están en los lados tienen que estar atentos, porque si no, pueden ser golpeados por un foul. Entonces, eso es la percepción. Usted sentir temor por un hecho que no ha pasado, no ha ocurrido. Y por eso es donde entiendo que han fallado las autoridades, que no han tratado de manera directa la percepción, con ejes, como los tienen cualquier tipo de problema social, ejes que hay que atacar. Por ejemplo, unas personas están disfrutando en una casa, en una terraza en San Pedro de Macorís o en Higüey. Ustedes pueden estar seguros que si entran unos delincuentes y asaltan a los que están ahí, se da la información. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con una persona que esté en ese mismo ambiente en Puerto Plata? ¿Va a tomar medidas inmediatamente? ¿Se entiende un poco? Estoy trabajándole un poco la percepción. La persona en Puerto Plata, sentadito ahí, ¿cómo? ¿Y dónde fue eso? En Higüey. ¡Wow! Mira, la puerta está abierta. Y es en Higüey, en el otro extremo, que ha pasado. Entonces, la percepción es importante que sepan, y las autoridades que tienen la responsabilidad de combatir
la inseguridad ciudadana, que la percepción no se resuelve con reducir los crímenes o con aumentar la seguridad. La percepción es un elemento aparte que está muy asociado a las personas. Entonces, es un trabajo diferente, con ejes temáticos diferentes, que hay que trabajarlo para poder disminuirlo. Entonces decíamos que la inseguridad ciudadana se alimenta de la criminalidad. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la criminalidad? Ha habido una gran distorsión con lo que es la criminalidad, en la que se pretende asociar solamente a los homicidios. Y es un error. La criminalidad hay que asociarla a todos los hechos delictivos, porque todos esos hechos delictivos son los que aportan a lo que es la inseguridad ciudadana. En muchos casos se habla del homicidio producido incluso por la delincuencia. Y el Latinobarómetro y muchas dependencias de Naciones Unidas, de la OEA, han establecido unas mediciones por cada 100.000 habitantes, la cantidad de homicidios que se cometen, pero cuando usted analiza las estadísticas, resulta ser que los homicidios que son consecuencia de la delincuencia no llegan a un 30%. ¿Ustedes sabían eso? Los homicidios, la mayor cantidad de homicidios que se comete en este país, en muchos países de América, tienen su fuente en lo que se llama delitos de convivencia, que ahí te combina lo que son los homicidios de la violencia intrafamiliar y los homicidios por riña. Y es que, como ustedes van a ver, los componentes de la criminalidad tenemos que encontrarlos en los delitos, en las violencias, los actos de violencias, en los conflictos y en la anomia social. Esos 4 elementos, que son los componentes de la criminalidad, son los que te erosionan la paz social y te coloca el Estado en una situación de inseguridad permanente. ¿Y cuáles son las personas que participan en eso? Participamos todos, porque los delincuentes, que hay personas que entienden que no los hay y de verdad los hay, como hay barberos, hay conceptos a veces que quieren ser extremistas y realmente hay personas que no conciben su vida si no es delinquiendo, y es una realidad que no la puedo quitar yo. Entonces hay personas que no les gusta que se le llame así. Hay delincuentes, los hay. Hay personas que no conciben la vida sino con un acto de violencia, los hay. Hay personas que van a una fiesta y mientras uno estamos mirando a la muchachita para enamorarla, el que está al lado, ¿qué es lo que él priva? ¿Le quiere que yo lo rompa? No le ha hecho nada a él, ni ha tenido problemas. Bueno, ese es así, por el tema de los cromosomas que ustedes saben. Entonces, les decía que la criminalidad se alimenta de esos 4 componentes. Pero los delincuentes, los actos delictivos, son menos. Ya eso es un tema aparte que estuvimos conversando con Josefina para en otra ocasión hablar del tema de la criminalidad y su combate, porque otro de los graves errores que se comete es ese, que se combate la criminalidad con métodos como si fuera para delincuentes solamente. Y resulta que los mayores abonos a la criminalidad lo aportan los actos de violencia, los conflictos y la anomia social. Busquen las estadísticas para que descubran que los homicidios como consecuencia de actos delincuenciales no llegan a un 30% en este país, que casi duplica o triplica los homicidios que se cometen por hechos de convivencia, como le llaman. Entonces, una patrulla estacionada debajo de un puente o dando ronda por la calle no puede evitarme un hecho de violencia, porque el que va a pelear, pelea frente al policía. O sea, la estrategia tiene que ser cambiada para poder manejar lo que son los conflictos, los actos de violencia y la anomia social, así como la definió Emily Durkheim cuando habló en el suicidio de esa pérdida total de valores. ¿Por qué tenemos tantos problemas en esta sociedad, en las calles y en todo?
por culpa de los conductores de guagua pública, de los taxistas. No, todos nosotros. Es generalizado. Y si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar, van a descubrir que el Estado no ha entendido que si logra resolver el problema del tránsito, resuelve el 30% de los delitos de impacto de las zonas urbanas y un 60% de la percepción. Tan sencillo porque cuando una persona comete un hecho violento en la ciudad, tiene que ir contra el tránsito. Tiene que ir contra el tránsito. Entonces, es muy fácil, si todos respetamos las leyes, cuando alguien se suba a una acera, yo creo que va a ser seguido por los próximos 4 o 5 kilómetros, alguien lo habrá visto. Mientras que hoy en día, usted va caminando por las calles y te sube a la acera el delincuente, pero te sube también el delivery, te sube el mensajero, te sube el motoconcho, y al final la muchacha que va caminando por su celular encuentra normal ese motor que viene. Si nosotros organizamos el tránsito de manera que podamos despejar, y entonces ya con eso solamente, más de un 60% de percepción baja, porque cuando alguien se suba a la acera va a ser observado de manera natural. El que ha ido a Estados Unidos lo sabe. El que comete una barrabasada en un país organizado, todo el mundo lo mira, de manera que si el que está huyendo de un delito de alto impacto, habrá 5 o 6 personas que van a saber con qué ropa iba, con qué marca tenía. Cosa que hoy en día no se puede hacer, porque nosotros que somos las personas en control, hacemos las mismas barrabasadas que hacen los delincuentes en la calle. Banqueros, profesionales, de todo tipo, pero le decía que esto no es tema de ahora. Nosotros teníamos aquí unas imágenes. Los hechos que abonan la criminalidad, que son hechos que no son tratados adecuadamente por las autoridades, que de hecho le pasan de lado. Las estrategias solo se desarrollan en la República Dominicana para perseguir al que ha violado la ley penal, al sospechoso de violar la ley penal. No engloba lo que son los 4 componentes de la criminalidad. Cuando hablamos de los retos y los desafíos de la justicia del siglo XXI frente a la inseguridad ciudadana, tenemos que enfocar cuál ha de ser la responsabilidad, cuál es el rol de la justicia frente a todos esos hechos. Se supone que para ventilar esos hechos debemos entonces tener una justicia que cumpla con unos principios para poder manejar el concepto de justicia. La justicia, como ha sido diseñada con la moderna corriente encabezada por John Rawls, en donde, acuérdense cuando terminó la discusión con el planteamiento hecho por Churchill de que el sistema democrático era el peor sistema, exceptuando todos los demás, ya ningún filósofo siguió cuestionando el tema de los sistemas políticos. Entonces John Rawls inicia su trabajo sobre la justicia preguntándose cómo lograr una sociedad más justa. Esa sola pregunta conmovió a todos los filósofos de la época porque nadie hasta ese momento se había cuestionado, porque el fin de poder lograr la paz social es con una sociedad justa, en la que a la usanza de Urpiano a cada quien se nos dé lo que corresponde. En ese sentido, una justicia que tenga capacidad de manejar esas crisis tiene que plantearse lo relativo a una serie de condiciones que viabilice el uso y el refugio del ciudadano a la justicia, de manera que delegue en ella todo lo que son sus aspiraciones de paz y de control. En ese sentido, hablamos, por ejemplo, del acceso. La justicia dominicana debe tener un acceso adecuado, de manera que los usuarios puedan acudir libremente, sin traba, a hacer uso de esas herramientas. El costo, la ley habla, la Constitución habla de que la justicia se servirá de manera gratuita.
También el tema de la celeridad, que buscando justicia, usted no comparezca durante años a los tribunales tratando de resolver una confrontación que tenga con una persona. La transparencia es otro de los ejes que deben ser manejados. Y en ese sentido, nosotros ahora vamos a ponerle una imagen que queremos que observen, en la que ustedes van a observar la justicia actual. Y si esta justicia está en capacidad de hacerle frente a esas controversias. Presten mucha atención al sistema actual. Con mucho cuidado, quiero que lo observen. ¿Cómo funciona el sistema actual de la República Dominicana de derecho penal? Aquí presentamos el país como originario de todos los ilícitos penales. Ahí está todo tipo de infracción y señalamos cómo esas infracciones van ingresando al sistema de justicia penal, sin coladores, sin que alguien pueda depurar eso. Y van ingresando a las distintas instancias, a través del Tribunal de Primera Instancia, del Juzgado de Paz, del Juzgado Municipal, del Tribunal de Tránsito, etcétera, Tribunal de la Instrucción. Todo eso ingresa y lo que se recurra de esas jurisdicciones, todo va a parar a la Corte de Apelación. Imagínense un órgano que sea receptario de los casos de tantas jurisdicciones, pues obviamente que se va a producir una sobresaturación. Y asimismo, por un tema de cultura, todo lo que se recurre, se sigue recurriendo y va a parar a la Suprema Corte de Justicia. Por eso, hoy en día, usted se encuentra que la Suprema Corte de Justicia está fallando casos de años atrás. Mínimo 2, 3, 4, 5 años, y hay personas que dicen que tienen procesos allá de mucho más de 7, 8, 10 años esperando fallo. Ahí está la saturación de cada una de las jurisdicciones, todas sobresaturadas, de manera que aun cuando los códigos hablan de un plazo para resolver la controversia, normalmente esos plazos se extienden de manera indefinida. Aquí tenemos el flujograma de las acciones, una querella presentada ante el fiscal, esa querella, si hay una resolución de petición, va al juez de la instrucción y el juez de la instrucción al fallar devuelve al fiscal, puede venir otro recurso sobre otra resolución o sobre acción o inacción o lo que fuere y vuelve al juez de la instrucción y la decisión del juez de la instrucción ustedes saben que puede ser recurrida en apelación. La decisión del fiscal no, la decisión del fiscal ustedes saben que es impugnada, se llama así el ataque a esa decisión, una impugnación y luego la apelación cuando la decisión ya la da el tribunal de primer grado. Aquí tenemos ya lo que es la parte de juicio. Esto ha disminuido un poco con la ley del 2015, la ley 10. Disminuyó un poco, pero aún así sigue siendo un tránsito muy perjudicial el hecho de que las personas tengan que comparecer tanto a los tribunales. Al día de hoy, entre 30 y 50 comparecencias de una víctima a los tribunales para que le puedan resolver su caso. Eso justifica la alta tasa de abandono de procesos, en los cuales la víctima en los procesos penales solo están pendientes si es un asunto de alta cuantificación, si no, abandonan. Vamos a ver lo que es el despacho judicial después ya de lo que son las distintas formas de apoderamiento, cómo un juez tiene tantas ventanas abiertas para recibir procesos sin que pueda controlarlos, de manera que la agenda de trabajo de un tribunal no la dirige el juez. Entonces, todo eso establece una carga que el tribunal no puede manejar y que es la fuente de los atrasos que hay, porque todos esos procesos se manejan al mismo tiempo. Un tribunal coloca 20 audiencias en el día y hay que, o 15 o 10, y hay que trabajar para esas 10 o 15, lo cual es absurdo. Al final se conoce una o dos o tres, pero se trabajó para 15.
Y en la próxima actividad en la que hay 10, se trabaja para 10, aunque se conozcan 2. Todo eso con una pérdida de dinero. Vamos a ver el sistema de gestión de despacho. A ver quiénes están familiarizados con eso. El despacho judicial constituye la piedra angular de todo sistema de justicia penal debido al papel que desempeña en la preparación de los casos que van a ser ventilados por los tribunales. De ahí que resulta de particular interés potencializar los mecanismos creados para la consecución del conocimiento de los mismos. Las múltiples funciones que desarrolla el despacho judicial en su rol de soporte del tribunal se encuentran contenidas en 1. Convocatoria. 2. Redacción y elaboración de documentos. 3. Atención al usuario. Convocatorias. Son los mecanismos utilizados por la justicia para llamar y hacer comparecer por ante los tribunales a las personas vinculadas a un proceso. Las formas para hacer las convocatorias son la citación, la mensajería, la llamada telefónica y la convocatoria directa hecha por el juez. La citación la hacen los alguaciles quienes no tienen la cultura de conversar. Ahí vemos la típica comparecencia del alguacil, la visita a las casas, sin mayor formalidad, pregunta el nombre, aquí vive Juan Pérez, le buscan a Juan Pérez y él le entrega un documento. Y ya. Fíjense la cara de quien recibe y ella, ¿esto de qué será? Si la persona, si va a notificar, la persona no está, lo deja con alguien y se va. Esa es toda la formalidad. Ha mejorado mucho eso, está mejorando. Muchos alguaciles hacen notificaciones, las llamadas notificaciones en el aire. En las oficinas de los abogados. Y las autoridades no ejercen control de calidad sobre eso. Aunque alguien le diga que eso es así, eso no es así. No hay control de calidad sobre eso. Un alguacil va a un lugar y dice que no encontró a su requerido, va a otro y lo encuentra en el mismo sitio. Hay alguaciles, miren ese muchacho que parece tan serio. Está ahí. Ese es mi hijo Alexander. Notificando en un parque. Las llamadas telefónicas, aquí se da un asunto muy pintoresco. El día de la audiencia pregunta el juez, ¿qué pasó? Ah, llamamos y salió el buzón. Pero llamaron hace una semana y salió el buzón. ¿Qué le parece? ¿Es una dominicanada? Eso nada más lo hacemos nosotros. Porque caramba, si en ese momento salió el buzón, al otro día había que repetir esa llamada. La convocatoria directa del juez, que es la que en la audiencia convoca a las partes, pero de manera impersonal. Dicta la sentencia fijando la nueva audiencia y dice, vale citación para las partes presentes. Las personas que están ahí se paran y dicen, ¿y qué pasó? Y no hay una relación directa. Criticamos la redacción de los documentos con un formato pétreo en el que cambian muy pocas cosas. Es un cliché. Los abogados de la defensa pública acaban con nosotros. Por eso, porque ciertamente en muchos casos hay poca creatividad, un modelo para todo y eso, obviamente que eso debe ser cosa del pasado.
Muchos papeles, ¿verdad? Atención al usuario, llegada a las personas al Palacio de Justicia. Ustedes sí están muy familiarizados con todo esto. Esos son los Palacios de Justicia y miren cómo llega la gente. Presten atención a ese escenario. Llegada de los testigos, peritos, agentes actuantes. La persona entra al Palacio de Justicia y punto, y empieza a indagar en qué lugar puede estar el sitio en donde lo están convocando. Los imputados llegan y son paseados por el centro de los pasillos. Otra dominicanada. Dominicanada entiende que medidas de seguridad, y a veces lo publican, con fuertes medidas de seguridad. 5 policías rodeando a un imputado en medio de mucha gente. Eso no puede ser fuerte medida de seguridad, por Dios. Miren eso. ¿Hay acceso a la justicia con ese esquema, con esa realidad? ¿Puede decir el sistema de justicia que tiene control sobre algún ciudadano de eso que está ahí? ¿Puede el sistema de justicia decir que esa persona está recibiendo la esencia de lo que somos? Y cuando se va a su casa también va a poder hablar de lo que vio, recibiendo la información de manos de la persona indicada. ¿Cuál es la tutela? Esas personas están en manos, no sé si lo vieron, un gordito ahí, no sé si lo vieron, de los buscones. Uno de los grandes fallos que tiene la justicia dominicana es esa, que coloca intermediarios en la relación de el ciudadano y la justicia. Miren. Miren eso. ¿Cuál de esas personas puede decir que tuvo contacto con un sistema de justicia? No comprenden y que solo conocen a través de los abogados, los que los tengan, los policías, imputados y buscones. De manera que cuando salen de los palacios de justicia rumbo a sus hogares, llevan cualquier impresión sobre el sistema de justicia, menos la que pudiera ser de interés del propio sistema que la gente conoce. La misma escena en los tribunales. Personas al tribunal. La ausencia de supervisión es lo que origina todo tipo de indisciplina y la falta de orden que se ven en los tribunales dominicanos. Y aquí viene todas las cosas que pasan en la audiencia. En medio de una audiencia surgen los siguientes eventos: un celular que suena, persona hablando por celular, alguien que lee el periódico, personas con gorra o sombrero, personas interviniendo en las audiencias, comiendo, uno que otro visitante interviniendo en la audiencia y una interminable lista de etcétera. Abarcarían todas las irregularidades que afectan la solemnidad de la audiencia. Llegada de las víctimas. Igualmente, las víctimas entran al tribunal que le ha indicado con total desinformación sobre lo que allí va a ocurrir, solo a merced de lo que pueda informarle su abogado. Llegada de las víctimas. Igualmente, las víctimas entran al tribunal que le ha indicado con total desinformación sobre lo que allí va a ocurrir, solo a merced de lo que pueda informarle su abogado, en caso de que tenga uno, a los famosos buscones. Llegada de los testigos, peritos y agentes actuantes. Estos entran a la sala de audiencia que le han indicado sin que alguien los reciba ni les oriente sobre cuál ha de ser su papel y qué se espera de ellos según su rol. Esta falta de orientación genera todos los males que afectan la calidad de la aportación que se espera de ellos, provocando en muchos casos las contaminaciones de las que se sirven los abogados para lograr sus propósitos particulares, los cuales casi nunca coinciden con el interés de la justicia. Llegada de los imputados. Los imputados entran a las salas de audiencias sin mayor información de que fueron pedidos por la justicia para causa, o lo que es lo mismo, para conocer su proceso o audiencia. Como a los demás, nadie les orienta sobre lo que debe acontecer en el conocimiento de su proceso, qué debe esperar del juicio, cuál debe de ser su comportamiento y de cuáles derechos dispone durante la celebración de la audiencia. Llegada del público. El público entra a la sala de audiencia sin ninguna fiscalización ni supervisión, al punto de que en caso de la ocurrencia de alguna situación, el tribunal solo tiene información de las partes que han comparecido a los estrados.
El público no recibe ningún tipo de orientación sobre el cual ha de ser su comportamiento mientras se encuentren en el tribunal, antes, durante y después de la audiencia. En el juicio, en caso de suspensión, cuando la audiencia es suspendida por una de las causales establecidas por la ley, solo se utiliza una fórmula genérica. Se suspende el conocimiento de la audiencia a los fines de: se fija para el día, vale citación para las partes presentes y representadas. Estas expresiones, dichas de manera impersonal y mecánica, no generan ningún compromiso para las personas vinculadas al caso, de manera que solo en los casos en que alguna de las partes tiene abogado, recibe de éste la debida interpretación de la decisión. En los demás casos, los involucrados quedan a sus suertes. En caso de conocimiento del proceso, una vez concluida la audiencia o conocido del fondo del asunto, el tribunal procede, en algunas ocasiones, a dictar el fallo inmediatamente en dispositivo y en otras lo difiere para una próxima fecha. Para la nueva fecha solo se dice la fórmula genérica e impersonal de que vale citación para las partes presentes y representadas, sin que alguien explique el alcance de la decisión y qué implica o qué consecuencias pueden deducirse de su incomparecencia. Después de la lectura, para el caso del imputado en prisión, el plazo empieza a correr a partir de la notificación que se le hace de la decisión, pero resulta que al llegar el término, en caso de no presentación de recurso por parte de dicho, nadie se ocupa de averiguar si el imputado tenía interés en recurrir o no. Esta labor, que la Constitución manda a ser amparada por los tribunales, es dejada totalmente en manos del representante legal del imputado, sin ningún tipo de supervisión del tribunal, incumpliendo así con la tutela judicial efectiva. En muchos casos los recursos son declarados inadmisibles por tardíos, por haber sido interpuesta fuera del plazo establecido por la ley, con lo que se penaliza a un imputado en su derecho, por la irresponsabilidad de otra persona sobre lo que nadie ejerce ningún tipo de supervisión. No cabe dudas de que la percepción negativa que tiene la ciudadanía sobre la justicia dominicana está íntimamente ligada a la falta de confianza que genera una institución totalmente desconocida a los ojos de los usuarios y ciudadanos en general. Institución que no ha logrado establecer un mecanismo efectivo de comunicación que permita una socialización con los destinatarios del servicio que ofrece, de manera que estos estén en condiciones de saber cómo funciona el sistema y qué espera el sistema de ellos y qué deben esperar de él. El sistema se mantiene como una gran estructura a la que acuden los ciudadanos en procura de la ventilación de un proceso por mera formalidad, pero sin esperanza de una solución ni siquiera medianamente satisfactoria a su conflicto, lo cual lo convierte en una especie de ficción a la que solo acuden los ciudadanos en control en un esfuerzo inútil de encontrar la justicia, que por principio no deben procurar ellos directamente. Lo que ustedes vieron les refleja una justicia inoperante. Ustedes vieron, en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso, si alguna de esas personas que estaban pululando por el Palacio de Justicia, si el sistema de alguna manera tenía control de ella.
si el sistema la toma sobre sus manos y le indica, porque eso es acceso. Acceso no es que haya una puerta abierta para usted entrar. Acceso implica que usted puede acceder ciertamente, pero también implica conocimiento, información, que esa persona esté asesorada todo el tiempo. Un ciudadano de eso se fue para su casa con la idea de cómo funciona la justicia. Ninguno. ¿Tienen un mínimo conocimiento, yo siempre lo decía, de quiénes somos nosotros y cómo pensamos? No. El ciudadano acude a los tribunales y el sistema de justicia no ha establecido un mecanismo que permita que ese ciudadano tenga un encuentro directo con la justicia, sino que la justicia erróneamente se maneja a través de intermediarios. Pero eso, ¿qué efecto negativo causa eso? Lo que usted no conoce no puede amar. La gente no valora positivamente a la justicia dominicana porque no la conoce. Yo siempre le he dicho en algunas comparecencias, si la gente supiera la calidad de la media de los jueces dominicanos, se sentiría feliz. Pero la gente cree cualquier cosa de los jueces porque se ha puesto una barrera entre el ciudadano y los jueces. Entonces ellos no nos conocen porque primero está el policía, el buscón, el alguacil, cualquier persona puede, ellos acuden porque además el nivel cognitivo ustedes saben que no es muy alto y una persona entra a un lugar de eso, Palacio de Justicia, Palacio, se impresionan muchas veces y le da mucho apuro hasta conversar con alguien que vean bien vestido. Ellos prefieren preguntarle a un igual, pero eso deberíamos saberlo nosotros, ¿verdad? Y facilitarle las cosas a ellos. Entonces resulta que una persona va a un Palacio de Justicia, a una diligencia con el sector justicia, regresa a su barrio, a su casa, y no tuvo contacto con nosotros. Quizá conversó con un policía o con un buscón, o un abogado que iba pasando. Entonces, esa es una realidad que produce una distancia entre la justicia y el ciudadano. Pero si además de eso, el ciudadano, para reclamar un derecho, tiene que acudir entre 30 o 40 veces. Las estadísticas demuestran que una persona que sea víctima de un delito tiene que prepararse para estar acudiendo a los tribunales los próximos entre 3 y 7 años de su vida. De manera que si tiene que ser un agravio económico directo, en el que una persona le entrega dinero a otro y se lo disipa, porque ni siquiera con el atraco. Cuando la persona es asaltada o la institución, van los primeros tiempos y después dicen, bueno, voy a hacer eso así porque estoy perdiendo tiempo y esa persona no tiene con qué devolverme. Y abandonan también, un 67%. Entonces, es solamente en los casos de homicidio se acude a los tribunales por un compromiso moral. Pero hay un desincentivo que obviamente debilita mucho lo que es la eficacia de la justicia. Toda la persona que acude entre 20 o 30 veces por un solo caso, alguien que le sustraen algo como un espejo, un cristal, un objeto en su casa, y entonces para yo poder recibir justicia tengo que pedir 20, 30 permisos, pues no voy, porque las suspensiones son eternas en la justicia dominicana. Entonces, ese elemento de que no podemos aportar la celeridad, de que no podemos aportar el acceso, de que además la justicia no es gratuita, como se dice. Una muchacha va a un juzgado de paz porque el padre del hijo no quiere mantenerlo y ella necesita 3,000 pesos que le fijen mensual. Cuando le dan la cita, porque aquí la cita se la dan a la señora, y la orden de alejamiento al tipo que le dice que la va a matar, toma eso. Yo no quiero pensar qué piensa esa pobre niña cuando le dan ese papel, si ella se lo pone en el pecho y lo convierte como un arco protector o algo, para que ande con la orden de alejamiento. Entonces, cuando esa persona procura la citación del alguacil, el alguacil le quiere quitar 1,500 pesos de esa justicia gratuita, de los 3,000. Entonces, ¿ella qué hace? Voy a dejar eso así.
De manera que ahí hablamos ya del costo de la justicia, de la falta de acceso a la justicia, de la lentitud de la justicia y la falta de transparencia. Estamos muy flojos en transparencia. La transparencia tiene que basarse en una publicación activa que derogue la pasiva, de manera que nadie se ve en necesidad de solicitar información del tribunal porque todo esté ahí y los procesos todos tienen que estar en línea. Entonces, esos elementos son los que provocan que la gente deje de usar los canales civilizados para resolver sus diferencias. Entonces, cuando hablamos de los retos y los desafíos de la justicia para el siglo XXI, con lo relativo a la seguridad ciudadana, tenemos que entender que nos corresponde encontrar la manera de que la gente no abandone los procesos. Primero, que pueda acudir a ello y luego que no lo abandone. Esos son los retos de la justicia dominicana del siglo XXI. Que la gente entienda que la justicia es su canal para dirimir las diferencias, porque para eso es que está la justicia. Entonces, ahora mismo no están creadas las condiciones para que las personas tengan a la justicia como intermediario de sus diferencias ante esas deficiencias. Entonces, si queremos lograr eso, tenemos que repensar la justicia. Y en ese sentido es que viene la presentación de ahora, en donde nosotros proponemos un nuevo sistema de justicia. Presten atención, porque pasa un poco, y hay un par de faltas que no se pudieron corregir, así que no las vean. Primer escenario, el país productor de las infracciones, ¿verdad? Y entonces establecemos que esas infracciones por igual, porque siempre existirá la inquietud de la gente, entra por diferentes canales. Hay unas jurisdicciones que estamos recomendando crear que ustedes van a ver. Ahora, cuando eso vaya a la justicia, va a un depósito llamado estancia judicial. No va directamente al juez a llenarle su escritorio, sino que va a una estancia judicial en donde va a esperar un turno secuencial. Y en la medida en que se vaya habilitando el área jurisdiccional, los procesos van a pasar a la estación judicial del Tribunal de Primera Instancia, la fase de los debates. Cuando ya se presenta el cupo, el proceso pasa a la fase de preparación, de donde no saldrá hasta que no esté listo para que el juez lo vea. El que no esté listo en la etapa preparatoria pasa al buzón, y el que no esté listo ya en juicio pasa al buzón. Se desactiva. Y siguen los procesos. Solo cuando el proceso llega al juez de fondo, está listo para ser conocido, sin dilaciones estratégicas. En el juicio, como ustedes saben, conforme al código se produce una discusión de las pruebas. Aquí están los elementos probatorios ventilándose. Se descartan los que no sean necesarios, los que tengan suficiencia probatoria. Con eso se construye la sentencia. 10 elementos acogidos. Pero que resulta que las partes no están de acuerdo con 6 elementos probatorios, pero hay 4 que no han sido imputados. La declaración que dio la gente actuante de que él brincó por una verja no fue imputado. Esa gente actuante no tiene que ir 30 veces al tribunal en los próximos 3 años. Entonces, lo próximo pasa, cuando se estableció el recurso, estos no fueron acogidos, de manera que solo nos quedamos con 2 elementos en el proceso de saneamiento. Y no hay por qué repetir completamente el juicio con la presencia de todas las partes. Si se detectan 2 vicios, se produce en el mismo tribunal una fase de saneamiento. Pero esa fase de saneamiento puede ser recurrida también. Pero ya fíjense cómo tenemos una sentencia saneada en un 90% y un punto controvertido va a la Suprema Corte de Justicia. No un proceso con 10 partes, con 10 personas yendo cada vez
a los tribunales. Y un testigo que tiene que ir 30 veces, ahí está la sentencia saneada. Con la sentencia saneada, entonces tenemos este tránsito. Fue un poquito rápido, no sé si lo entendieron. ¿Lo entendieron? Es decir, tenemos 10 elementos probatorios en primer grado. ¿Por qué esas personas tienen que acudir todo el tránsito procesal? ¿Por qué tiene que ir el testigo que ya declaró que no ha sido controvertido? ¿Por qué tiene que ir a 20 audiencias más? Nuevo modelo de gestión de despacho judicial. El sistema propuesto contempla el diseño de un modelo de despacho que ataca directamente a las causas que a nuestro juicio han contribuido al deterioro de la justicia en la República Dominicana. Este nuevo modelo de gestión de despacho hace mayor énfasis en las convocatorias y en la atención al usuario. El modelo crea un nuevo método de convocatoria basado en la comunicación efectiva sobre la formal, de manera que la simple constancia de notificación ya deja de ser una formalidad que satisface al voto de la ley, pasando en consecuencia a requerir de la comparecencia personal de los involucrados en los procesos, creando para ello todo un sistema de convocatoria que garantice que el recurrido reciba de manera fidedigna el mensaje y la información de que está siendo requerido. Estructura del nuevo modelo de despacho judicial. La Secretaría, el Supervisor Judicial, las unidades técnicas y profesionales, letrados, abogados ayudantes, personal auxiliar. La Secretaría. La Secretaría del Tribunal es la responsable legal del control y ejecución de todas las actuaciones que se llevan a cabo en el Tribunal, para lo cual dispondrá de todas las herramientas que la ley ponga a su disposición para el cumplimiento de todas sus responsabilidades. El Supervisor Judicial. El Supervisor Judicial es el funcionario encargado de la preparación de los procesos, debiendo darle seguimiento desde su llegada al tribunal hasta su salida. Las unidades técnicas y profesionales. Estas son unidades integradas por profesionales y técnicos de las más variadas formación y especialidad, quienes brindarán la asistencia que requiere el tribunal para la atención de los asuntos de los cuales esté apoderado. Letrados. Son profesionales de derecho, soportes profesionales de los tribunales. Abogados ayudantes. Son profesionales de derecho, quienes serán los auxiliares de los jueces. Personal auxiliar. Personal de asistencia y auxilio de las labores secretariales. Citaciones y convocatorias. Se establece un sistema de convocatoria y citaciones basada en una atención directa y personalizada, de manera que el enviado de la justicia desplegará todos los esfuerzos necesarios para la localización del requerido. El emisario, alguacil u otro oficial pasará de la visita informal y apresurada a una visita caracterizada por la formalidad y la información efectiva de todo cuanto sea de interés conocer por parte del requerido o requerida. En consecuencia, se verá a un ministerial visitando al requerido con toda la formalidad, presentándose y entrando al hogar y llevando a cabo una conversación. Un personal de la justicia visita la institución policial, militar, pública o privada en la que se requiera la comparecencia de una persona. Con este proceder, se crea un vínculo directo entre los usuarios y un funcionario del sistema de justicia, quien servirá de interlocutor entre el mismo sistema y todas las partes involucradas. Comparecencia de las personas al Palacio de Justicia. Las personas que acudan al Palacio de Justicia van directamente a recepción. De recepción son conducidas por un personal auxiliar a un salón especial destinado a cada usuario del sistema, como son salón de testigo, salón de imputados, salón de víctimas, salón de visitantes y público, salón de agentes actuantes, salón de abogados, salón de peritos.
Ya en el salón correspondiente, el supervisor judicial, luego del correspondiente saludo, procederá a presentarse identificándose con su nombre y las funciones que desempeña dentro del Poder Judicial. El mismo orientará sobre todo lo concerniente al comportamiento que ha de tener tanto en el Palacio de Justicia como en las salas de audiencias, así como de sus derechos y responsabilidades durante el proceso, según el rol que desempeñen en el mismo. A todos los usuarios del sistema les orientará sobre las normas generales que todo usuario del sistema debe cumplir: sentarse correctamente, apagar el celular, mantenerse sentado y en silencio, comer o tomar dentro de las salas de audiencia. Actuación del supervisor frente a los visitantes. El supervisor judicial es el encargado de orientar a todos los usuarios del sistema de justicia, a partir de cuando el caso entra a la fase de activación o lo que es lo mismo a partir de cuando el proceso es montado en el sistema para ser conocido. Dentro de estos usuarios tenemos a el imputado, la víctima, el testigo, el perito, agente actuante, visitantes y otros. Sus orientaciones van desde indicarles a las personas cuál ha de ser su comportamiento dentro del Palacio de Justicia y en las salas de audiencias antes, durante y finalizando el juicio, así como el papel que ha de desempeñar según el rol que le corresponda, los derechos que tienen, sus deberes y cuál sería la sanción en caso de incumplimiento. Luego de las orientaciones del lugar, un personal guía a cada persona a la sala de audiencia correspondiente. En el juicio. Antes del juicio, el supervisor informa al juez sobre el estado del proceso, incluyendo las novedades. Actuación del supervisor judicial frente al tribunal el día de la audiencia. El supervisor informa al tribunal sobre el estado del proceso. Primero procede a hacer una introducción, seguido de una descripción del proceso, con indicación de las partes y demás participantes del proceso. Informará si están presentes y si falta alguna indicará la causa. Dará cualquier otra información que le sea requerida por el tribunal. Después del juicio, el supervisor le explica a las partes y relacionados con el proceso el alcance de la decisión en un lenguaje accesible a los presentes y les deja convocar para la próxima actividad procesal. La lectura de la sentencia. Al pronunciarse la sentencia, el supervisor le explica a las partes el alcance de la misma y los medios con los que cuentan para atacarla, en caso de que lo deseen, así como el plazo del que disponen. Tutela recursiva. 48 horas antes de que transcurra el plazo para la interposición del recurso, el supervisor hará comparecer por ante su presencia al imputado en prisión, para en declaración afirmativa interpelarlo sobre si desea recurrir la decisión, de lo cual librará acta. Si se conoce el fondo, el supervisor le pide a las partes que permanezcan en el salón de audiencias y les explique el alcance de la sentencia, haciendo una interpretación de la sentencia lo más descriptiva posible, ya sea que el tribunal haya diferido el fallo o lo haya dado en dispositivo y aplazada la lectura integral para otra fecha. Si se suspende el proceso, el supervisor le pide a las partes y demás participantes, testigos, peritos, agentes actuantes, que permanezcan en el salón de audiencias y les explique el alcance de la sentencia y el compromiso que ellos deben asumir, finalizando con una reiteración de la fecha en la que ha sido fijada la próxima audiencia y la convocatoria formal a comparecer o comunicarse con él si ocurre algún imprevisto. Hará saber que les está prohibido a las partes contactar a los testigos y demás componentes del proceso. Al finalizar, el supervisor dispone el retiro de los visitantes y un personal los guía hasta la recepción. El orden para la salida del salón de audiencias es el siguiente. Primero, el imputado. Segundo, los testigos, peritos y agentes actuantes. Tercero, la víctima. Cuarto, los abogados. Actuación del supervisor en la tutela recursiva. 2 días antes de que se venza el plazo para la apelación, el supervisor convoca a las partes en declaración afirmativa a los fines de establecer si existe interés o no en recurrir la decisión. A esta convocatoria también se incluye a los abogados. Ante respuesta afirmativa,
El supervisor otorgará un plazo al abogado para presentación del escrito contentivo del recurso. En caso de la interposición de un recurso, el supervisor convocará a las partes contra quien va dirigido y les pone en auto sobre la existencia del mismo, de su alcance y de la responsabilidad que cada uno de los involucrados ha de asumir, y le indicará su nuevo supervisor por ante el tribunal de alzada, de todo lo cual se levantará acta. Ante respuesta negativa, se levantará acta al efecto. Protocolo del encuentro. Se creará un protocolo en el cual se establecerá todo el procedimiento a seguir para los casos en los que se requiera la intervención del supervisor judicial. De esta manera, el proceso judicial se organizará desde la entrada al tribunal hasta la salida del mismo, esta vez dejando una impresión judicial diferente, organizada y de altura a cada uno de los participantes del proceso. Con la implementación de este nuevo sistema, el Poder Judicial estará en mejores condiciones para lograr que los usuarios puedan tener una idea más acorde con la realidad sobre el funcionamiento del sistema de justicia y de todo el Poder Judicial, lo cual redundará en una valoración diferente y construida sobre bases e informaciones de aproximación a la realidad. El sistema brindará a los usuarios una atención totalmente personalizada, lo cual permitirá que estos perciban un trato más humano y con mayor sentido de solidaridad. Esas son nuevas jurisdicciones que hay que crear, que luego que el video termine, se las voy a explicar. Ahí está la jurisdicción de conflicto, de tutela, que son imprescindibles a mi modo de ver. Y ampliar la jurisdicción de tránsito. No hay razón para que un asunto que empiece ante un juzgado de paz especial pase a la corte a intoxicar el proceso ordinario. Y en los tribunales civiles hay 60, 80 procesos por día. Cuando pudiésemos tener una jurisdicción completa de tránsito, primero y segundo grado, con jueces especializados. Tutela, segundo grado, que no tenemos jurisdicción de tutela, y eso lo voy a explicar un poco más cuando pase. Y la jurisdicción de conflicto, que entiendo que es imprescindible, porque hemos quedado que más del 60% de los hechos que alimentan la criminalidad se originan en conflictos y en actos de violencia, no en delitos. Entonces un juez penal no tiene respuesta para eso. Los beneficios de la implementación del nuevo sistema se evidencian en varios renglones. En cuanto al acceso, por ejemplo, vemos cómo un alguacil visitando a una persona con toda la formalidad requerida versus a un alguacil visitando sin las condiciones de vida a los usuarios. De un usuario hablando con un buscón versus a una persona siendo atendida, recibida y orientada por un supervisor. En cuanto a la calidad y la mora, vemos a un juez con un montón de expedientes que se le hace difícil manejar, a un juez ventilando y examinando un solo proceso. En cuanto a la tutela, vemos a una persona en los pasillos sin auxilio, a una persona siendo tutelada por el supervisor judicial. En cuanto a la organización y a la imagen, vemos los pasillos abarrotados y desordenados versus los pasillos vacíos y sobrios. En cuanto a la sobresaturación de un tribunal abarrotado de procesos versus la ventilación ordenada y correcta de un solo proceso. En cuanto a la celeridad, innúmeras suspensiones versus a las suspensiones tolerables con eficacia sobre el conocimiento del proceso. Finalmente, nos proponemos, con la implementación de este proyecto, que una persona que tenga un encuentro con el sistema de justicia dominicano sea recibida, guiada, orientada, conducida y despedida, con la habilitación además
de un canal abierto permanente para satisfacer todas sus dudas. Con la implementación de este nuevo sistema, se crea un vínculo con los usuarios que los inmuniza contra los buscones, ya que estos reciben del sistema todas las informaciones y acompañamiento que necesitan, todo lo cual redundará en un cambio de percepción y de confianza en el sistema de justicia. Ya vieron, escuché a alguien de una ilusión, alguien dijo. Sí, pero aunque parezca difícil, porque este es el país tan especial, eso es sencillo de hacer. Eso solo hay que tener disposición. Eso es sencillo de hacer. Entonces, ya han visto lo que es el proyecto. El proyecto, en definitiva, yo lo sintetizo haciendo el símil con una institución bancaria. No sé si fui claro cuando le hablé del tema de la justicia penal. 10 procesos hoy. Toda la parafernalia del tribunal prepara 10 procesos para que se conozcan hoy, miércoles. Se conocen 2, se envían para otra fecha. Esa fecha están esos 8 que se enviaron, más lo que toca ese día, y se prepara la misma parafernalia para todos. En un proceso hay que notificar 5, en otro 3, en otro 4, en otro 100 notificaciones. Y al final se conoce 1 o 2. Pero para el otro día, 20 casos. Con 200 notificaciones para que se conozcan 2. Y yo, para que la gente entienda el proyecto, pongo el ejemplo de la institución bancaria. Una institución bancaria tiene la capacidad de atender a 100 personas, pero eso es haciendo una fila. Este es el argumento con el que quiero convencerle de que me ayuden a vender este proyecto. Si todas las personas que están en el banco se lanzan frente al counter, el cajero no puede atender a nadie. Eso es lo que pasa con el sistema de justicia, que las partes son quienes promueven la agenda del juez y le colocan 10 o 15 casos por día y él no puede manejarlo, y mañana 10 días más y pasado 10 días más. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es crear un sistema en el cual los casos entren al sistema de justicia penal y vayan a un depósito a esperar su turno. ¿Por qué una señora tiene que ir 50 veces cuando llegue su turno, su caso va a ser conocido en una vista o en 2? Esa es la idea esencial para que la vayan procesando. Si voy hoy y hay 10 procesos, no se conoce, vuelvo 10 veces más. No, ¿para qué ir 1 año o 2 años? Cuando lo correcto sería decirle, señora, espere su turno y cuando su caso suba, usted va a conocer en una vista o en 2. Con un sistema organizado que le explique a la parte lo que está pasando. Entonces la idea es esa. Y para que sea de fácil entendimiento, ponemos el ejemplo de la institución bancaria. Si vamos 100 personas sobre el cajero, no puede atender a nadie. Si nosotros vamos al mismo tiempo, nosotros estamos colocando nuestra agenda y nuestra prioridad a ese cajero. Sin embargo, él puede atender 100 personas porque hacemos una fila. Entonces, ¿cuál es el inconveniente en hacer una fila con los procesos? Si tenemos, por ejemplo, 100 tribunales penales, cada tribunal con capacidad para conocer 10 casos en el mes, son 1000 procesos. Si entran 3000, ¿por qué subir los 3000 o los 5000 al proceso, al sistema, cuando el tribunal solo tiene capacidad para 1000 procesos? Y hacer que esa gente vayan una y otra vez, encareciendo la justicia. Si la capacidad después de un estudio de la jurisdicción es para X número de expedientes, entonces esos expedientes listos para ser conocidos, no para que los abogados vayan a estar creando incidentes y situaciones. No. Para eso hay una etapa
historia. Cuando estén listos para ir frente al juez, irá al juez. Y entonces, en ese sentido, ya nosotros vamos a tener con eso una justicia con capacidad de respuesta, una justicia que va a orientar adecuadamente al ciudadano, una justicia que podrá convertirse en una mediadora de los conflictos, porque esa es la misión de la justicia, decidir las controversias sociales. Y nosotros hemos dicho en muchas comparecencias que todo eso, para que se logre, tiene que ser con un eje fundamental, que es la independencia de la justicia. La independencia es un elemento fundamental, tan sencillo porque la justicia es el árbitro, la institución que está llamada a dirimir los conflictos que se suscitan al interno de una sociedad. La dinámica social produce una interacción permanente entre los asociados. Entonces tiene que existir un árbitro, pero para que las decisiones de ese árbitro tengan aceptación, las partes involucradas tienen que tener la conciencia y la seguridad de que ese árbitro es imparcial. Es que si el árbitro no es imparcial, las partes no tienen por qué aceptar la decisión. Entonces la imparcialidad es fundamental y eso solo se logra con la independencia de la justicia. Porque el árbitro no puede estar en manos de uno de los contendientes. Y esa es una lucha que hay que librar hasta vencerla. Como dicen por ahí, no hay marcha atrás. Finalmente, hemos recomendado la creación de algunas jurisdicciones nuevas. Hemos dicho, no tiene sentido que un proceso que se conozca en una jurisdicción especial de tránsito pase a la jurisdicción ordinaria. Eso es como poco inteligente. No sé si ustedes saben la cantidad de procesos que hay en los tribunales ordinarios ahora de tránsito. Eso es alarmante. Recomendamos la creación de una jurisdicción de conflictos. Por lo que le hemos dicho, le decíamos en el intermedio ahí. Se está claro en que una proporción muy alta de los procesos que se originan en el país tienen su origen en conflicto. Vamos a crear una jurisdicción de conflicto, porque de verdad, créanme, que yo tengo más de 30 años en esto. El juez penal no tiene respuesta para los conflictos. Yo puse el ejemplo de 2 personas a la trompada, 2 hijos de nosotros en la cancha. ¿Qué busca frente a un juez penal? ¿Qué puede decirle el juez penal? 10 días de herida, 20 días, vete un mes preso, 2 presos, a 2 muchachos que pelearon en la cancha, 2 muchachos en control que están en la universidad. No, eso requiere una jurisdicción de conflicto con una plataforma operativa que trate esos casos, no una jurisdicción penal. El problema de 2 vecinas que se hablan la greña y la apartan, entran una para la casa y la otra para la otra, y viene uno de los hijos de un tabazo entonces juez penal, una fianza y para el barrio. Pero el pleito ahora que está empezando, por Dios. Pero cuando el muchacho venga de la universidad que le digan, o de su trabajo, fulano le dijo a tu mamá, ajá. Un juez penal no tiene respuesta para los conflictos, señores. Se requiere de una jurisdicción de conflicto. Porque además, ¿cuál es el sentido de usted? No está ahí porque esto es más largo y no quería traérselo así. Una persona involucrada en una riña, vamos a seguir con la riña, esposado en Ciudad Nueva con un sicario. Explíquenme eso. Porque la teoría es muy bonito. Dicen que aparte, un centinela para 10 imputados y una sola esposa. El hijo de uno de nosotros con un tipo del caso Paya esposado al lado. Eso es de loco. ¿Y por qué no resolvemos eso? ¿Por qué un muchacho en control que va a la escuela, que va a la universidad, que trabaja, tiene un problema, un pleito de tránsito, se va a trampar con otro? ¿Por qué
tiene que ir a La Victoria? ¿Por qué tiene que estar preso desde ahí un delincuente? No, una jurisdicción de conflicto con toda su estructura, incluyendo las cárceles, los centros de detención más bien. Eso podemos hacerlo y debemos hacerlo. Una persona que no sea un delincuente, que no haga de la delincuencia su estilo de vida, no tiene por qué tener un encuentro con la jurisdicción penal. No, como consecuencia de cualquier error que pueda tener por un acto de violencia, un conflicto con alguien. Miren, cuando yo estaba en la corte del distrito, este proyecto, la jurisdicción de conflicto me surgió. Yo estoy conociendo el caso Paya precisamente. En ese momento estaba presidiendo la segunda sala y llegan los imputados del caso Paya, con toda la parafernalia, más de 30 gente con pasamontaña, tinte, un asunto impresionante. Y yo estoy ahí, el caso se aplaza. Se aplaza. Cuando se va todo ese equipo, el alguacil llama al siguiente caso. Y cuando viene esta señora menuda, como de 65 años, y se acerca al estrado, me bloqueé. Doña, ¿y qué usted hace aquí? Ah, yo soy la imputada. Había un problema con una ventana de la vecina y el Tribunal Especial de Municipal dio una decisión y la recurrieron ante nosotros. Y yo dije, pero de uno de los dos yo no puedo ser juez. O de ella o de aquellos que se fueron. Pero ¿cómo? Se fueron los de Paya, esta señora farmacéutica, que abrió una ventana y la vecina se quejó y está frente a Modestico. Entonces, señores, hay muchas cosas dominicanadas que nosotros podemos resolverlas y que debemos hacerlas. Lo que pasa es que tenemos una cultura de acomodarnos mucho. Por eso yo insisto, la tranquilidad que eso nos va a dar de nosotros saber lo que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí somos ciudadanos en control. Y ahí nos quitamos de esa aprensión de tener que ir a un juicio penal por un conflicto entre nosotros. No, la jurisdicción penal, óigame, desde que se desarrolló la teoría del delito hasta el día de hoy, más de 300 años de construcción, no maneja los conflictos. Entonces nosotros tenemos que luchar por eso, porque se crea una jurisdicción de conflicto para que maneje los casos de los ciudadanos en conflicto entre ellos. Y la jurisdicción penal dejársela a quien viola la ley penal, aquel que comete una acción en procura de beneficio como consecuencia de esa acción. Y entonces eso hay que pelearlo. También hay que pelear la jurisdicción de tutela. No tenemos jurisdicción de tutela. Una persona que es víctima de un abuso, de un atropello, tiene que introducir su proceso por ante las mismas jurisdicciones que están ahí para los casos ordinarios, con una etiqueta de que es de protección de eso, pero en cuanto a los tiempos, casi los mismos tiempos. Y a la persona que anda por la calle que le quitan su jipeta hoy, porque se la prestó un amigo, entre 3, 4 y 5 meses a pie. Dominicanada. Si yo no le debo a una persona y yo tengo un vehículo a mi nombre, el Estado tiene la obligación de garantizar que a mí nadie me le puede poner la mano a ese vehículo. Pero es alarmante la cantidad de personas que están en los tribunales pidiendo que le devuelvan un vehículo, que no le deben a nadie, pidiendo que le levanten una oposición, un embargo que le hicieron sin ellos deberle a nadie. Desalojos que se hacen, embargos que se hacen, equipos de embargo que van a la casa a desalojar a Juan Pérez. No es aquí. Pero venimos aquí. Pues mira, le exigen que tiene que buscarle los gastos que ellos han tenido. ¿No le ha pasado? Los gastos que han tenido en esa ejecución. Bueno, mira, yo gasté 30,000 pesos aquí y hay que buscárselo. No sé sobre qué argumento, pero hay que buscárselo. No hay una jurisdicción de tutela que proteja a ese ciudadano. Urge crear una jurisdicción de tutela para permitir el disfrute de los derechos fundamentales y no que esté colocado en lo que es la estructura normal. No voy a cansarlos más. Yo quería señalarle que
esas modificaciones que hemos establecido de manera puntuales van a permitir que la gente vuelva a tener confianza en la justicia. Y si la gente tiene confianza en la justicia, va a utilizarla como canal para dirimir sus conflictos. Y con eso estamos contribuyendo con la seguridad ciudadana. Muchas gracias. La verdad que una excelente presentación. Un proyecto muy importante para la República Dominicana. Hace un momento, cuando usted inicia su presentación, nos habla de la inseguridad ciudadana y nos habla de que por cada 100.000 habitantes se toma la cantidad de homicidios que hay, y es un tema que ha pasado en toda Latinoamérica, y a partir de ahí se decide si hay una alta o baja tasa de inseguridad, y República Dominicana no es la excepción. Nosotros desde hace unos años hemos venido bajando la tasa o los índices de criminalidad porque se ha segmentado esa tasa de homicidios y ahora mismo tenemos un 10%. Y las instituciones que tienen que velar por la seguridad en la República Dominicana no se dan cuenta de algo que dijo el magistrado Modesto hace un momentito. Nosotros sentimos esa inseguridad porque la victimización se ha ido de las manos, porque ha ido creciendo. Y ha ido creciendo porque los delitos menores que se cometen a diario en muchas ocasiones no son denunciados. No hay una respuesta de las autoridades. La policía en ocasiones se queja de que la justicia, ellos agarran los delincuentes y una semana después o un mes después o 6 meses después están en la calle. Entonces, la eficiencia de la justicia dominicana va de la mano, tal y como dice el magistrado, va de la mano con la seguridad ciudadana. Por eso necesitamos una justicia eficiente para tener una seguridad ciudadana donde todos, cada uno de nosotros, nos sintamos que podemos transitar y que podemos vivir en un país seguro.